Hola, feliz tarde. Quiero darle un saludo muy especial a Reni Esculpe, Elizabeth Desculpe, Joana Zavala, Riolis Pino, Joeli Canelón. Son mis estudiantes que están terminando el seminario de la ley del reino de Dios. También le doy la bienvenida a todos aquellos que no es casualidad que se hayan encontrado con este video y que también quieran aprender con nosotros sobre este tema tan maravilloso que es precisamente el análisis sobre el libro de Efesios a la luz de la cultura del reino de Dios como parte de la ley que establece Dios para sus hijos. Bueno, les doy el preámbulo sobre el libro de Efesios. Ustedes bien saben que trabajamos con este manual. Acá lo tengo como en clase presencial y nuestra Biblia, cualquier versión, en este caso estoy usando esta, para que podamos hacer el análisis que había quedado pendiente hace un tiempo atrás, hace un mes, que por razones de salud tuve que ausentarme de sus clases, pero ahora vamos a utilizar este medio para seguir en contacto. En el libro de Efesios, Pablo tuvo que evaluar las doctrinas del Medio Oriente que circulaban en el Imperio Romano. Esas nuevas religiones pretendían abrir un camino de salvación, rivalizando así con la ley de Cristo o con la fe en Cristo. Se presume que esta carta de los Efesios fue escrita después de la carta de Colosenses y escribe en ella el plan de Dios que dice haber recibido en revelación. ¿Qué versículos vamos a escudriñar? Bueno, algunos versículos que el Espíritu Santo me ha ministrado en la escritura de este seminario. Comenzando entonces por Efesios 1, del 3 al 14, en el cual podemos ver el propósito que tuvo Dios de traer a Jesucristo a la tierra, y que lo hemos hablado muchísimo en clase, y hemos dicho que Jesús vino a la tierra a restituir la relación entre el hombre y Dios, la cual se había perdido en Génesis 3, con la desobediencia del hombre. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque hemos estado unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Noten que dice antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido elegidos para ello. Aquí estamos hablando de predestinación, propósito también, pero dice elegidos ¿para qué? Para que seamos santos, para que estábamos predestinados desde antes de venir al mundo a nosotros trabajar en nuestro espíritu hasta alcanzar la santidad y alcanzar los niveles elevados de amor que Dios Padre nos exige y nos ministra. Dice incluso, versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios nos acercó nos acercó a nosotros, a Dios, a través de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Ese era el plan de Dios, de traer a Cristo a la tierra, y le dio el gran gusto de hacerlo. Versículo 6 dice: de manera que alabamos a Dios por la abundancia gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Fíjate que hace énfasis o aclara
los que pertenecemos a su Hijo amado, porque otros pertenecen a otras deidades, digamos. Pero los que pertenecemos a Jesucristo, entonces dice que Él le plació atraer a Dios a esas personas a través de Cristo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una gran herencia de parte de Dios, que es el reino de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Es muy importante acotar lo que dice este versículo 11. Estamos unidos a Cristo. Esto es una condición que lo hemos conversado muchísimo en clases presenciales. Y es que no todo el mundo está unido a Cristo. Es que hay que pagar un precio para unirse a Cristo y para tener la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Luego dice el versículo 12 que el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Yo siempre digo, bueno, esto de los judíos y gentiles en este tiempo es como decir los católicos y los evangélicos. O sea, el pueblo de Dios no está asociado a religiones. El pueblo de Dios está asociado a lo que hay en el corazón de ellos. Entonces dice que ahora esta bendición les llega a todos ellos sin distinción, todos aquellos que en corazón están unidos a Cristo. Y dice que como ellos creyeron en Cristo, Él los identificó como suyos. Y Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y el Espíritu es el que da la garantía de que tenemos parte de Dios y de que Dios nos dará esa herencia que prometió. Entonces, en este versículo específico se denota cuál era el plan que tenía Dios para traer a Jesucristo a la tierra, y su plan obviamente era con nosotros, la humanidad, pero utilizó a Jesucristo para esa obra perfecta. Luego vemos en Efesios 1, del 17 al 23, vamos a observar allí que Pablo ora por sus discípulos, pero ¿qué es lo que le pide él a Dios? Vamos a leer ahí qué es lo que Pablo le pide a Dios por sus discípulos. Y esto tiene mucho que ver con la ley, porque precisamente dentro de la ley del reino de Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios esto mismo que Pablo pidió para poder tener entendimiento de los misterios del reino de Dios. Dice ese versículo, que es del 17 al 23, lo siguiente. Dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual, no sabiduría humana, sabiduría de lo espiritual. Y les dé percepción. Entonces le pide dos cosas: sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde el corazón de luz. Es necesario.
Es necesario que tengamos el corazón lleno de luz. ¿Para qué? Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. A los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Dice acá su pueblo santo, acabo de leer en el versículo anterior también sobre el llamado de ser santos, y muchos de los que ya conocen esto, y bueno, en este caso los que van por el libro de Efesios ya están terminando el curso de filosofía de reino, pero señores, si en ustedes no ha habido cambio, es porque ha habido resistencia indudable, resistencia a reconocer sus pecados, a reconocer lo que tienen que realmente dejar atrás. Muchas personas saben que están haciendo cosas indebidas con respecto a la ley de Dios y no están convencidos todavía de dejar esos vicios, esas adicciones, de dejar las peleas, las contiendas, la ira, la envidia, de dejar la altivez, la arrogancia. No estás convencido de eso. Mientras no haya convencimiento de que están haciendo las cosas contrarias a la ley de Dios, pues no va a haber cambio, no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Y se retrasan ustedes mismos el camino hacia la santidad, que es estar apartado de pecado. ¿Quieren pagar el precio? Bueno, es necesario trabajar en sí mismo. Dice el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. La increíble grandeza del poder de Dios. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, lo sentó en lugares de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. Dice que está por encima y ya es suficiente, ¿no? De que muchos religiosos todavía creen que el enemigo puede más que Dios, o que Jesús batalla con él. Jesús lo venció, está por encima. Pero tú sí te puedes conectar con la energía del mal si tú en tu corazón hay todavía energía mala, hay todavía baja frecuencia, ahí sí te puedes conectar con el mal. Por eso este versículo nos dice que dentro de los requisitos que nosotros debemos trabajar para poder convertirnos en ciudadanos del reino es llenar el corazón de luz. Y termina diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Es Él el que completa su iglesia, toda su iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza que la guía. Y dice que también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta es la parte 1 del libro de Efesios. Voy entonces con una segunda parte para continuar este estudio sobre el libro de Efesios. Recuerden comentar y escribir cualquier pregunta.